saludo muy especial para todas las personas que están aquí presentes y para todos aquellos quienes están observando este video. Un saludo muy especial. Mi nombre es Andrés Jaramillo, soy el director de Fundación Función Futuro y el fundador de los programas de enfoque integral y de la psicología bioética. En esta ocasión vamos a hablar de algo que es muy importante y es, valga la redundancia, la importancia de la neuroplasticidad cerebral para la recuperación de las adicciones. Vamos a empezar a definir la neuroplasticidad o la plasticidad cerebral. Esto es un término relativamente nuevo, más o menos a partir de 1990 en determinados hospitales, principalmente en Italia, luego en la India, en Gran Bretaña, en los Estados Unidos, se empezaron a preguntar los grandes neurocientíficos por qué personas que habían tenido un derrame cerebral o habían tenido un accidente de tránsito lograban recuperar esas funciones a través de un proceso de muchísimo esfuerzo, de muchísima disciplina, porque técnicamente antes de esas fechas se entendía el cerebro como un órgano demasiado físico, demasiado fisiológico. Por lo tanto, se habían sectorizado las áreas cerebrales para determinadas funciones. Por ejemplo, en la parte de atrás del cerebro, las funciones de la visión, o que el hemisferio izquierdo manejaba la locomoción del lado derecho, el izquierdo la locomoción del lado izquierdo. Y se preguntaban si técnicamente ese circuito o esa parte del cerebro fue lesionada, técnicamente sería imposible que se recuperara esa función. Por ejemplo, con una persona que pierda su mano derecha siendo diestro para escribir, a esta persona le toca aprender a escribir con la izquierda y en ese proceso tiene que pasar sus funciones de un hemisferio del cerebro al otro hemisferio, ya que el gobierno de esta mano izquierda está en la parte derecha y el gobierno de la mano derecha está en el hemisferio izquierdo. Es decir, que esta persona cuando empieza a escribir con la mano izquierda, incluso por el tema de las neuronas que funcionan invertidamente, empieza a escribir inversamente, ¿no? Porque pasa la información. Después empieza a escribir unos garabatos, pero con mucha disciplina, con mucha tenacidad, con mucho esfuerzo, con mucha determinación, esta persona puede llegar a escribir perfectamente. Entonces, esta persona, cuando perdió su mano derecha, tenía dos opciones: o jamás volver a escribir, o recuperar la habilidad para escribir desde su mano izquierda. Entonces, cuando entendemos de que esto obedece a un proceso neuroplástico de plasticidad cerebral, llegamos a entender que la neuroplasticidad cerebral es la habilidad que tiene el cerebro para reacondicionar sus propias conexiones. ¿Qué son las conexiones cerebrales? Las neuronas, nosotros contamos con cientos de millones de neuronas, más o menos 100 millones de neuronas. Y el gran prodigio es que las neuronas se conectan entre sí, ¿sí? Cuando un científico llamado Brenner empezó a estudiar un pequeño gusano que tiene únicamente 315 neuronas, que es el gusano elegans, se demoraron casi 10 o 15 años para hacer el mapa de lo que se llamó el primer conectoma. Este término conectoma lo coloca Sebastian Seu, uno de los más grandes y brillantes neurocientíficos de hoy en día del MIT, para referirse a las conexiones que nosotros tenemos en nuestro cerebro, las redes que hay entre nuestras propias neuronas, que son cientos de trillones de redes, ellas comunicándose entre sí. Entonces, la neuroplasticidad viene a ser la capacidad del cerebro para reconectarse. El cerebro es altamente plástico. Esa raíz plástica viene del griego que significa flexible, plasticus. Entonces, ¿qué es la neuroplasticidad cerebral? Es la capacidad del cerebro para adaptarse a nuevas situaciones, ¿sí? A nuevas situaciones.
Entonces, cuando nosotros entendemos de que hay una serie de conexiones, nosotros instauramos conexiones por el aprendizaje, vemos que hay una neuroplasticidad tanto positiva como una negativa. Uno de los grandes de la neuroplasticidad moderna se llama Moheb Konstanty, del MIT también. Él habla acerca como nosotros con el consumo de drogas armamos una neuroplasticidad negativa porque surge ese comportamiento impulsivo de buscar las drogas, surgen los pensamientos intrusivos de consumo, porque el cerebro hizo esa conexión, lo mismo con el cigarrillo, con la comida compulsiva, con la adicción al sexo, se hace un proceso de una neuroplasticidad negativa, es decir, establecimos una conexión al consumo y el cerebro va a querer repetir esa conexión porque cerebralmente el mismo órgano cerebral lee ese bombardeo de dopamina como una alta recompensa o que está evolucionando en un alto nivel, sobreviviendo en un alto nivel. Entonces, cuando nosotros adquirimos hábitos negativos, por ejemplo, no despertarnos temprano, no hacer ejercicio, no lavar los platos, no estudiar, no trabajar, vamos a armar una neuroplasticidad negativa. Y para armar esta neuroplasticidad positiva es absolutamente necesario el esfuerzo, la disciplina, la tenacidad para instaurar una nueva conexión y en la medida en que nosotros instauramos una nueva conexión vamos borrando las antiguas conexiones. Entonces, cuando llegamos más al fondo de todo lo que es la plasticidad, nosotros debemos entender también dos términos, la autoplasticidad y la aloplasticidad. La autoplasticidad es la capacidad de yo de desarrollar modificaciones interiores, internas mías, para adaptarme al entorno de una mejor manera. Es decir, cambios interiores que promueven mi adaptación mejor al entorno. Y la aloplasticidad es mi capacidad de modificar el entorno para que yo esté mejor. Por ejemplo, gracias a esas bondades de aloplasticidad y de autoplasticidad es que los seres humanos hemos llegado a adaptarnos a todos los climas. Fabricamos ropa, fabricamos casas, fabricamos vehículos, aviones, medios de comunicación para adaptarnos de una mejor manera. Entonces, cuando llegamos al tema de la autoplasticidad, es cómo yo me adapto dentro de mí mismo y cómo voy realizando esas conexiones para trabajar con mi autoestima, fortalecer mi autoconcepto, porque todo está en nuestras conexiones. El mismo Sebastián Seung propone que nosotros somos nuestro conectoma, ahí está nuestra mente. Entonces, el cerebro como tal es un órgano, ¿sí? Y la mente no es un órgano, la mente es todas esas conexiones, toda esa información bioquímica que se procesa de una manera prodigiosa y nosotros a veces por las adicciones desorganizamos esas conexiones y hay que volver a organizarlas. Entonces, cuando nosotros vemos la importancia de promover la neuroplasticidad cerebral, hay muchas cosas que la promueven. Hoy en día contamos con medicamentos de última generación que al principio se empezaron a usar para los efectos posteriores a eventos cerebrovasculares, derrames cerebrales, y hoy en día se ha encontrado que son muy útiles en las adicciones porque van reparando y dándole al cerebro muchas más oportunidades de hacer un proceso neuroplástico. Por la parte molecular que nosotros hacemos en Función Futuro, es absolutamente importante entender de que si un cerebro no está bien nutrido, no está con todos sus suministros químicos, va a estar en déficit y ese proceso de neuroplasticidad cerebral positiva muy difícilmente va a llegar. Por eso lo primero que hay que hacer es darle al cerebro todos sus nutrientes en megadosis, que esa es la filosofía de la ortomolecular. Orto correcto, molécula a molécula. Entonces, cuando se dan toda esta cantidad de minerales, sales minerales, aminoácidos esenciales, vitaminas, elementos menores y otros productos que manejamos, el cerebro se va a nutrir. Por lo tanto, un cerebro nutrido a nivel biológico va a tener una respuesta en neurotransmisión mucho más favorable y mucho más adecuada. Pero no basta únicamente con eso, por ello hay que hacer el esfuerzo de realmente lograr esa neuroplasticidad. Hoy por hoy nosotros sabemos
que dada la neuroplasticidad cerebral, una persona puede llegar a liberarse y lograr su independencia absoluta de las drogas y el alcohol, sin necesidad de estar dependiendo de y esclavizado de los grupos de apoyo, porque todo el día está recordándose que es un adicto. Pasan 5 años, pasan 10 años, pasan 15 años y sigue metido en la adicción, así no sea en consumo, pero sigue metido en todo el concepto de la adicción, diciéndose que es adicto, hablando únicamente de adicción, de consumo, de sus fondos, recibiendo información en los grupos. Ahí esa conexión siempre va a estar en contacto. Entonces la idea es borrar esa conexión. Y una de las mejores técnicas es por la desensibilización progresiva. La desensibilización progresiva es unas técnicas que empezaron más o menos en el 95, 2000, con el fin de desensibilizar a las personas de las fobias. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, tiene fobia a una araña, primero se le pone una arañita de plástico, después ya desde lejos una araña viva, después ya en un frasco ya observa la araña hasta que ya se le permite ver, y para ello es absolutamente necesaria la exposición. En el tema de las drogas, la exposición no es el consumo hay que dejarlo, hay que poner la fecha del pare, la fecha del corte, ayudarse con toda la molecular, ayudarse porque al ser la adicción una enfermedad, existen medicamentos que realmente van a ayudar a la neuroplasticidad cerebral y a mejorar la bioquímica cerebral. Casi siempre en sustancias como las feniletilaminas, que es el éxtasis, el tusibi, estimulantes como la cocaína, el bazuco, el crack, las personas van a quedar con una psicosis secundaria al consumo. Por ello se necesitan los medicamentos. También es muy frecuente, dada la potencia de la cannabis de hoy en día, donde se ha multiplicado la atención a personas que realizan una psicosis secundaria al consumo de cannabis, han aumentado en más de un 800% en los últimos 8 años. Entonces, esta persona también va a necesitar el uso de medicamentos para contrarrestar la psicosis. Asimismo, hay muchas personas que tienen sus problemas de depresión. Siempre que hay depresión, ansiedad, mixtos de ansiedad y depresión, vamos a encontrar que hay un déficit en la serotonina principalmente, y por ello es absolutamente importante regular bioquímicamente el cerebro para que se nos dé el proceso de neuroplasticidad cerebral. Ese mito de que los medicamentos son malos hay que erradicarlo completamente. Un medicamento bien formulado es algo que realmente va a ayudar. Muchas veces el adicto o la familia le tiene miedo a un medicamento, cuando un medicamento tiene todos los estudios clínicos, las buenas prácticas de manufactura, pero las sustancias que consumían no tienen ni fecha de vencimiento, ni buenas prácticas de manufactura, no se sabe a ciencia cierta cuáles son sus componentes activos que se están consumiendo. Por lo tanto, hay que desmitificar el tema de los medicamentos psiquiátricos, que suelen ser absolutamente efectivos cuando son bien formulados. Entonces, para que nosotros logremos esta neuroplasticidad cerebral es muy importante hacer cosas ajenas y adquirir nueva información, por ejemplo, con la lectura de libros, la lectura de historietas, la lectura de novelas, las actividades manuales, de hacer manillas, hacer manualidades, hacer cositas de madera, ver programas de televisión que nada tengan que ver con la adicción, caminar, hacer ejercicio, es absolutamente benéfico para el tema de la neuroplasticidad cerebral. El tema del ejercicio es absolutamente clave. Nosotros sabemos, hay un libro muy bueno que se llama Spark, de dos psiquiatras norteamericanos, donde hablan de la importancia del ejercicio para reparar los tendidos de las redes cerebrales. Entonces, el ejercicio ayuda a reparar o a elaborar un proceso neuroplástico en el tendido cerebral. Así sea solo caminar, pero bastante tiempo, 15 minutos, 20 minutos diarios, bicicleta estática, pesas, llevar el ejercicio hasta las sudoraciones cuando estamos realmente encontrando ese beneficio, porque nuestro cerebro se va a ir reconectando, por ello es absolutamente favorable. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos juegos de números, hacemos juegos de memoria, hacemos todas esas actividades cognitivas, van a favorecer la elaboración de nuevas conexiones. Pero si yo todo el día estoy hablando de drogas y todo el día estoy hablando
de los recuerdos que tengo de cuando consumía, lo que estoy es fortaleciendo esa conexión y fortaleciendo esa conexión. Así pare de consumir, mi enfermedad me va a lastimar, mi enfermedad me va a tallar y no voy a ser un individuo completamente libre. Por eso es absolutamente importante entender de que el mundo es mucho más grande que las drogas, mucho más grande que la adicción, que hay nuevos horizontes y que nosotros definitivamente sí podemos volver a reconectar el cerebro, pero depende de la abstinencia, porque si yo vuelvo y consumo inmediatamente vuelvo a pegar la conexión. Cuando hay una psicosis secundaria consumo, vuelvo a pegar la psicosis. Entonces, para borrar esas conexiones es importante entender de que hay una gran luz de esperanza a la luz de la ciencia de hoy y de que lo que hacemos aquí en Función Futuro es absolutamente efectivo para lograr ese proceso de neuroplasticidad cerebral. Muchísimas gracias, les habló Andrés Jaramillo.